Bien, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de este día. Vamos a ver el tema en este caso que nos corresponde para este día, siguiendo siempre en la línea de la introducción a las derivadas. Vamos a estar trabajando la tasa de variación instantánea. La semana pasada trabajamos la tasa de variación media. En este caso, pues vamos a trabajar la tasa de variación instantánea. Vamos entonces a comenzar. Vamos a estar trabajando en su libro, por favor, jóvenes, la página 126. Si lo tienen ahí a la mano, es donde tenemos el tema que es tasa de variación instantánea, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí a la mano, para una mejor comprensión. Bueno, solo para hacer un pequeño repaso de lo de la semana pasada, les decía que para ver un poquito recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada, vimos en la semana pasada una ecuación que nos servía para poder trabajar y calcular la velocidad media de un móvil. En este caso, utilizando la famosa ecuación, hallando la pendiente de ese movimiento, pero hay ocasiones en que nos piden hallar la velocidad en un solo punto, ¿verdad? Les decía también la semana pasada de que no siempre, no siempre la velocidad es constante, ¿verdad? No es siempre de esa manera, de que si usted recorrió 2 metros por segundo en el primer segundo, en los otros 2 segundos va a tener una velocidad igual de 2 metros por segundo, ¿verdad? Salvo en algunos casos, ¿verdad? Pero no siempre es así. Al movilizarnos nosotros en algún móvil, les preguntaba también sobre los que tenían automóvil o alguna moto, bien se daban cuenta de que la velocidad no se comporta de esa manera, ¿verdad? En el primer minuto, pues, si está en reposo un móvil, va a tener su velocidad va a ser igual a cero, y ya en el primer segundo, pues, acelera y ya tiene otra velocidad, en el segundo acelera y así sucesivamente, ¿verdad? Después de que aceleró y aceleró, recorrió cierta distancia y se hizo se hizo cierto tiempo en recorrer esa distancia. Entonces, con el tiempo y con la distancia que tenemos, podemos calcular una velocidad media. Pero esa velocidad media no nos indica la velocidad en un punto. Por ejemplo, si usted se hizo un tiempo igual
un tiempo igual a 5 segundos, que era lo que hablábamos la semana pasada, podemos calcular una velocidad media en esos 5 segundos, pero si quisiéramos saber cuál es la velocidad en el segundo número 2, pues sería un poquito difícil de obtenerlo con la velocidad media, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces algunos conceptos generales de lo que están ahí en su libro. Dice la tasa de variación de una función en un instante dado, era lo que les decía, la velocidad que vamos a obtener en un instante dado, se obtiene al considerar el diferencial de x, o sea, a x cada vez más pequeño. Por tanto, la tasa de variación instantánea de una función en x igual a se define como el límite de f de b menos f de a, el límite de b hasta a dividido b menos a, ¿verdad? Prácticamente es similar a lo que vimos la semana pasada, solo que en este caso, si se dan cuenta, ya agrega la palabra límite. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir acercando más y más y más y más a ese punto hasta tratar de llegar a ese punto. No vamos a llegar a ese punto, pero vamos a tratar la manera de llegar a ese punto, como lo que hablábamos en límites, ¿verdad? En los límites acercábamos un punto hacia el otro punto, los uníamos más y más y más, o sea, tendía ese número o la dirección hacia ese número, hacia ese punto dado, y nos íbamos tomando valores más cercanos, más cercanos y más cercanos y más cercanos, ¿verdad? Algo así como esto. Lo que nos indica ahí, ¿verdad? Es que vamos a suponer que tenemos este movimiento, ¿verdad? Y nos vamos a ubicar en un punto A del eje X y en un punto B. Por eso es que la ecuación la tenemos como A menos B. ¿Qué significa A menos B? Que la distancia que tiene A es esta. Y la distancia que tiene B es del punto 0 hasta acá. Entonces, si yo digo A menos B, estoy hablando de este espacio que tengo acá. ¿Ya? Y lógicamente que aquí, al unirlo en este punto, voy a tener una coordenada en Y también. Esto va a ser la función de A, o la pareja de A, o lo que podríamos llamar como f de A. Y este punto acá va a ser f de B. Por eso es que la ecuación que tenemos inicialmente ahí dice que es f de B menos f de A. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos esa ecuación que aparece ahí en el libro como f de E menos f de A menos B menos A. Entonces, si a esto le agregamos el límite cuando B se acerca a A, lo que nos está diciendo entonces es que nosotros queremos saber cuál es la velocidad en este punto. ¿Y cómo lo obtenemos? Acercando el valor de B cada vez más cercano, más cercano, más cercano hacia A. ¿Verdad? Eso es lo que significa el límite. Para poder hallar la velocidad en ese instante. ¿Verdad? Entonces, y lo que hacen entonces es esto. ¿Verdad? Tenemos el punto en A, el punto en B, ya quedamos en que si queremos acercarnos acá, le tenemos que ir restando a B el valor de A, y este espacio, para la siguiente ecuación, lo convierten en H. Es lo mismo que decir, o sea que B menos A va a ser igual a H. Y F de A se va a convertir en F de A más H. Perdón, esto es F de B. Este siempre va a seguir siendo F de B, perdón acá. F de B se va a convertir en F
de A más H. Este va a seguir siendo simplemente F de A. ¿Ya? De ahí tenemos entonces la siguiente ecuación, que es la que vamos a utilizar para la tasa de variación media, que va a ser F de A más H menos F de A, dividido A menos B, o sea, acá A menos B, pero A menos B lo estamos convirtiendo ¿en qué? En H, ¿ya? Lo que les había decir, lo que les había indicado. Entonces, lo que hicimos acá simplemente, tomándolo de esta ecuación, es que F de B lo convertí en ¿qué? En F de A más H, menos F de A sigue siendo F de A, y A menos B se convirtió en H. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para la tasa de variación media, perdón, tasa de variación instantánea. Así en términos generales, entonces, les quería hacer esa aclaración, esa deducción de dónde es que viene la ecuación que vamos a utilizar para los siguientes ejemplos, para que tengan una idea de dónde es que... Eso fue lo que utilizamos para la tasa de variación media, pero en este caso, utilizamos y le agregamos el límite cuando B se acerca hacia A. Noten que A y B son números o valores en X, ¿verdad? Y lógicamente, pues, F de A es la imagen de A y F de B es la imagen de B, ¿verdad? La pareja en el eje Y para B. Lo único es que aquí ya lo convertimos, el F de B lo convertimos en A más, F de A más H. ¿Qué me indica F de A más H? Que es la función de A más H. O sea, F de A más el valor de H. Eso es el valor de B, ¿verdad? Entonces, de ahí viene F de B igual a A más H. Vamos entonces a hacer un primer ejemplo. Vamos a ir viendo el ejemplo que aparece ahí en su libro. Está en la página 126. ¿Todos lo tienen ya? ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Solo el ejemplo, léame. Ya después yo hago la explicación de los ejemplos. Bueno, voy a tener que indicar entonces yo a quién, porque nadie quiere participar. A ver, Jennifer Román. Solo léanos ahí lo que dice el ejemplo número 1. Tiene su libro a la mano, ¿verdad? Página 126. Profe. ¿Sí? Dígame, Jennifer. 126. Sí, 126, por favor. ¿Qué número? La número 1, el ejemplo número 1. Solo léame lo Ah, que dice el texto. determinar la tasa de variaciones instantánea para las siguientes funciones en el valor indicado. Correcto, ¿verdad? Nos piden determinar la tasa de variación instantánea y nos dan una función ahí. Nos dicen que A es igual, perdón, que nos dicen que f de x es igual a x cuadrado más 3x más 2. Donde x nos piden que hallemos cuando x es igual a 3. ¿Verdad? Entonces, para ir entonces, con esta ecuación es la que vamos a utilizar.
Bien, para ir deduciendo respecto a la respecto a los valores que vamos a utilizar, vamos a irlo trabajando, deduciéndolo de esta manera, ¿verdad? La fórmula que vamos a utilizar, como ya les dije, lo voy a escribir nuevamente acá, es el límite cuando B se acerca hacia A de F de A más H menos F de A dividido H, ¿verdad? Entonces vamos a ir sustituyendo, vamos a identificar primeramente los valores. Vamos a decir entonces, vamos a sustituirlo. Lo que vamos a hacer, vean, esta función que está acá, la voy a sustituir para f de a. Y también la voy a sustituir, es la misma función, la voy a sustituir para f de a. La voy a sustituir primeramente para a más h y luego f de a, ¿verdad? Solo que vamos a indicar de que a en este caso va a ser el valor de x. ¿Y x a qué es igual? A 3, ¿verdad? Entonces, todo esto en conjunto lo voy a tomar como uno solo. ¿Ya? Ese va a ser como que mi x en general para esta función. Entonces, ¿qué hacemos? Para la primera va a ser entonces, para a más h, voy a sustituir, voy a cambiar como a vale 3, es como decir 3 más h, ¿verdad? Si yo digo, ahora voy a escribir acá otra vez. Si yo digo f de a más h, es lo mismo que decir 3 más h, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a es igual a 3, para ese instante donde 3 es igual a. Bueno, esta va a ser, para esta función, esta va a ser mi primera x. Eso es como decir mi x en la función. Entonces, venimos acá. F de a más h. Si a más h va a ser mi primera x, según la función debería de estar elevado, ¿qué? Al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, a más h. Pero como yo sé que a vale 3, digo 3 más h. Y aquí dice que está elevado al cuadrado. ¿Ya? Y ya escribí, esto es como decir el valor de x en la primera parte. Y como está elevado al cuadrado, ¿qué sigue en la siguiente función? Dice más 3 por x. 3 multiplicado por x. Pero x, ¿cuál es mi x en este caso? 3 más h. Entonces por eso lo agrego nuevamente como 3 más h. Y luego ya no hay x, solo está un más 2. Y hasta ahí. Ya sustituí para a más h. Luego acá agrego menos. Si se dan cuenta acá, solo está f de a, no está h. Entonces acá simplemente voy a sustituir las x. Aquí sí va a ser simplemente a igual a 3 o x igual a 3, ¿verdad? Entonces, no necesito agregar h en este caso porque en esta función solo está a. Entonces, menos sustituyo f de a por esta función. Ya quedamos en que a es igual a 3 y es lo mismo que decir el valor de x. Entonces, aquí me dice que la x está elevado al cuadrado. Significa entonces que 3 elevado al cuadrado más, podemos diferenciarlo de esta manera, más 3 por x. 3, ¿y cuál es mi valor de x en este caso? O mi valor de a. X es igual a 3. Todas las x valen 3. Y luego, más 2. ¿Y todo eso dividido qué? H.
¿verdad? Lo que hacemos ahí entonces es simple sustitución. Ya que lo sustituimos, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente resolver, ¿verdad? Aquí nos quedaría entonces algo importante acá. Aquí tengo una suma de binomios o dos términos elevados al cuadrado. Les explicaba la vez pasada que eso se conoce en matemática o en álgebra como productos mutables. Significa entonces que yo tengo que resolver por productos notables acá. Ya no voy a explicar esta parte porque ya se los había explicado la última vez, entonces simplemente lo voy a realizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en el libro? Resuelve por productos notables. El primer término al cuadrado, que sería este 3 elevado al cuadrado, sería ¿qué? 9. Más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 3, 6. 6 por h me da que es igual a 6h, ¿verdad? Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sería qué? H elevado al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tenemos más. Aquí tenemos una multiplicación de un término con dos términos, o de un monomio con un binomio. Aquí sería 3 por 3, 9, 3 por h, 3h, más 2, ¿verdad? Y aquí podemos resolver lo que está dentro del paréntesis. 3 al cuadrado sería 9 menos, ¿verdad? Más 3 por 3, 9, más 2, ¿verdad? Y todo eso dividido h. Seguimos acá. Aquí podemos ir ordenando ya. Este h cuadrado, no hay ningún otro con la cual simplificarlo, queda como h cuadrado. Este 9 más 2 lo podemos convertir en más 20. Y este 6h, bueno, primero traje h cuadrado, que es este h cuadrado. Luego simplifiqué 9 más 2, se me convirtió en más 20. Y 6h con 3h se me vuelve 9h. Menos 9 más 9, 18 más 2, 20. Y todo eso dividido h. Luego acá puedo seguir simplificando arriba. H cuadrado no lo puedo simplificar, se me queda solo como h cuadrado. 20 menos 20 se cancela y solo me queda más 9h. Y todo eso dividido h, ¿verdad? Acá el libro lo que hace es una factorización. Ustedes lo pueden realizar como factorización o bien también como una división. Yo lo voy a hacer como división. Esto me indica que h cuadrado dividido h más 9h dividido h, ¿verdad? Entonces, h cuadrado dividido h cuadrado dividido h, se restan los exponentes y solo me queda h. 2 menos 1 es 1, h. Más 9 dividido el número que acompaña la h, que es 1, sería 9. Y h con h se cancela y solo me queda entonces h más 9. Ya simplificado. Entonces lo que hacemos acá es que, como les explicaba, de que lo que queremos es acercarnos, simplemente decimos que el límite cuando el punto B tiende a 0 de h más 9. En este caso podríamos decir cuando h tiende a 0, ¿verdad? Hacemos sustitución directa, significa que este 0 la vamos a cambiar por este 0 y nos quedaría entonces 0 más 9. ¿Y eso es igual a qué? A 9, ¿verdad? Entonces, podemos dejar escrito entonces nuestra respuesta, que la respuesta la tienen en el libro, dice, por tanto, la tasa de variación instantánea de la función f de x, x cuadrado más 3x más 2 en x igual a 3 es 9, ¿verdad?
O sea, esta función, por lo tanto, f de x, x cuadrado más 3x más 2 en el instante cuando x es igual a 9, la respuesta es igual a 3, es 9. ¿Ya? De esa manera, entonces, resolvemos ese primer ejemplo. ¿Tienen alguna duda en algún punto? No, profe. Está todo sí se comprende, ¿verdad? Vamos a trabajar el segundo ejemplo entonces, si nos da tiempo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que lo puedan ver de esa manera. Bueno, mientras les voy a compartir en pantalla los ejercicios que ustedes van a realizar. La página 128, el ejercicio 18 creo yo que es. Vamos a verificar. Sí, el ejercicio 18. Es un solo ejercicio, pero hay dos actividades que hacer ahí. Dice, determina la velocidad instantánea, o sea, la tasa de variación media, en los tiempos t igual a 1 y t igual a 5 dividido 2. La función que van a utilizar en este caso es menos 3t cuadrado más 15t, ¿verdad? Ese sería, son solo dos, tendrían que ser dos procedimientos similares a este. Ahí aparece con t, pero ya depende de ustedes si lo quieren trabajar con t o con x, solo cambien las t por x. Y ahí se van a trabajar. Si lo quieren trabajar tal y como trabajamos aquí en clase, simplemente cambien la t por la x. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo entonces. Espero que nos lleven unos 6 minutos para que nos dé tiempo terminarlo. A ver, ¿quién me lee el siguiente ejemplo? Yo, profe. Léamelo entonces. Por tanto, la tasa de variación instantánea de la función f de x igual a x al cuadrado más 3x más 2 más x es igual a 3. Ajá. El inciso B en este caso, acuérdense que su compañera nos hablaba de determinar la tasa de variación instantánea para las siguientes funciones, dice, ¿verdad? Entonces, lo que trabajamos fue la primera función, la función A. Ahora vamos a trabajar la función B, donde nos dicen que g de x, la función que nos dan en este caso, g de x igual a 2x al cubo. 2x al cubo, simplemente 2x al cubo, en x igual a menos 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Siempre con la misma ecuación que les decía. La que vamos a utilizar siempre es el límite cuando h tiende a 0 de f de a menos h creo que es, menos f de a dividido h, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi a en este caso? A es igual a menos 2. Y en la primera va a ser, tendría que ser f de a
más h tendría que ser igual a ¿qué? A f de a, que ya sabemos que vale menos 2 más h, ¿verdad? Y f de a, pues en este caso es lo mismo que decir f de menos 2, ¿verdad? En este caso, pues h sigue siendo exactamente igual. Bueno, lo mismo. Dice, en la función que tengo es 2 multiplicado por a más h. ¿Cuál es mi a más h? Menos 2 más h. Menos 2 más h. Y está, pero esto está elevado ¿a qué? Al cubo. ¿Verdad? Menos f de a. ¿Y cuál es mi f de a? En este caso simplemente es menos 2, pero en un sería ¿qué? 2 multiplicado por x. ¿Cuál es mi x en este caso? Menos 2, pero este menos 2 está elevado al cubo. ¿Ya? Simplemente lo sustituimos por valores en este caso. ¿Ya? Resolvemos. Aquí, de aquí en adelante, como les digo, simplemente es álgebra, ¿verdad? Ustedes 2 por menos 2 más h. Este menos 2 más h, para que esté más ordenado, yo puedo traer esta h en la posición del 2 y el 2 llevarlo a la posición de la h. Siempre se van a llevar su signo. Aquí tendría que ser más h y este 2 iría acá como menos 2 y eso tendría que estar elevado al cubo. Menos 2 y menos 2 elevado al cubo va a ser igual a ¿qué? A menos 8, ¿verdad? Y esto dividido h. Ahora, hay algo importante acá. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior, o en el ejemplo anterior, lo que teníamos aquí era un cuadrado? Pero ahora tengo un cubo. Igual se utilizan productos notables, solo que en este caso tenemos que hacer la operación de la operación de cubo, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos, lo voy a hacer aquí rápidamente en este espacio para que vean ustedes cómo se resuelve. ¿Está? Entonces voy a resolver solo esto, h menos 2 al cubo, igual. Aquí dice que es el primer término al cubo. En este caso el primer término lo puse yo como h, lo elevo al cubo. Luego dice el triple producto del primero por el segundo. Pero el primer término acá va elevado al cuadrado. Luego otra vez el triple producto del primero por el segundo. Lo mismo que arriba, solo que en este caso le voy a agregar el cuadrado al 2. Y por último, el segundo término al cubo. ¿Verdad? Entonces aquí me va a quedar h al cubo. Aquí va a ser 3 por h y h está elevado al cuadrado, se vuelve el cuadrado. 3 por h cuadrado por 2. 3 por 2, 6. Y h cuadrado, 6h cuadrado. O sea, perdón, aquí es h cubo. Porque es cubo. Y aquí sería 3 por h, 3h. Y como 2 está elevado al cuadrado, sería ¿qué? 4. 2 elevado al cuadrado, 4. 4 por h, 4h. 4 por 3, 12h. Y aquí 2 al cubo tendría que ser 8. Por lo tanto, mi respuesta tendría que ser, se logra ver acá, mi respuesta total sería todo esto. ¿Verdad? Lo ordeno entonces, todavía no hago la multiplicación. 2 por el resultado de todo esto, que me dio todo esto, sería ¿qué? H cubo, 6h cuadrado, 12h y 8. Menos
2 por menos 8 sería ¿qué? Menos 16. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían los signos del resultado acá? Como es una diferencia, el primero es positivo, el segundo es negativo, el siguiente es positivo y el último tendría que ser negativo. Entonces aquí, positivo, negativo, positivo, negativo. Se van intercalando los signos. Ese es el procedimiento que se hace para productos notables cuando es un cubo. Ahora sí, multiplico 2 por h cubo, 2h cubo. Más por menos me da menos, 2 por 6, 12h cuadrado. Más por más me da más, 2 por 12 sería ¿qué? 24h. Más por menos me da menos, 2 por 8, 16. ¿Verdad? Y aquí sería menos por menos, más 16. Y todo esto dividido, h. Lo simplificamos. 2h cubo no se puede simplificar, se queda como 2h cubo. Menos 12h cuadrado, sí lo podríamos simplificar. No se puede simplificar, quedaría como menos 12h cuadrado. Más 24h. Y este más 16 con este menos 16 con este más 16 se puede cancelar. ¿Verdad? Y solo nos queda dividido h. Bueno, en el libro, como les decía, lo que hicieron fue factorización. Pero yo puedo hacer acá lo mismo que hice anteriormente, hacer una división, ¿verdad? 2 dividido el 1 que está acá tendría que ser 2, ¿verdad? Solo permítanme ustedes. Ajá. H cubo dividido h, se restan los exponentes 3 menos 1, me queda h cuadrado. Menos 12 dividido 1 sería 12. H cuadrado dividido h, 2 menos el exponente de abajo 1, me quedan solo h. Más 24 dividido 1 sería ¿qué? 24. Y h con h se cancela. Solo me queda entonces 2h cuadrado. Luego a esto, como venía de acá del límite cuando h tiende a 0, entonces decimos límite cuando h tiende a 0 de lo que nos quedó acá, de 2h cuadrado menos 12h más 24. Sustitución directa, sustituimos los ceros acá, sería que 2 por 0 al cuadrado, porque tiende a 0, menos 12 por h, que en este caso es 0, más 24. Cero al cuadrado es 0 por 2.